Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Nueve de la mañana, ahora menos en Canarias. Arranca la sesión en Europa, abren las bolsas europeas, lo hacen con subidas, pero ojo, Eva Villanueva, porque en el caso del IBEX 35 sube bastante menos de lo que apuntaban los futuros. Y además está reduciéndose con respecto a lo que ha sido el primer cambio. De hecho, ya lo tenemos con apenas un insignificante 0,06% de subida. 14.228 puntos es lo que marca el principal selectivo de la bolsa española. En una jornada en la que hay que buscar los protagonistas en la tabla. Una jornada repleta de resultados que impulsan a lo alto de la tabla a Unicaja Banco, 1,23%. Marca un precio de 2,14 euros por acción, ha batido resultados, gana casi un 15% hasta junio, eleva al 11% su objetivo de rentabilidad y anuncia dividendo a cuenta de 169 millones. El segundo en la tabla es Santander con subidas del 0,85%, Grifols el día que confiesa cuentas 0,60% de subida, mientras que por el lado de los recortes vemos a Endesa, ojo, desplome de la compañía que dirige Bogas, 6% es lo que cae, 24 euros por acción y todo. Tras haber presentado esa lectura de resultados, gana y dispara un 30% el beneficio a pesar del apagón, 1.041 millones en el primer semestre, un beneficio bruto de 2.711 millones, en el que además la compañía subraya el resultado como sobresaliente tras la desaparición del impuesto extraordinario y señalando cómo estas ganancias se producen pese a la volatilidad introducida en los precios. Acciona presentaba resultados al cierre, pierde casi un 3% a esta hora y su compañía de renovables, Acciona Energías Renovables, que pierde el 1,57%. En el mercado continuo, por señalar alguno de los movimientos, Prosegur, tras haber presentado resultados, pierde el 6,88% y Libertad 7, la que mejor se comporta con subidas del 5,26%. Eso es lo que está pasando en el IBEX 35. Miramos al resto de bolsas europeas. ¿Con qué tendencia abren esta mañana, Roberto? Pues ahora mismo subida del 0,44% para el DAX Xetra alemán, del 0,27% es el alza del Eurostock 50 y muy atentos a esas subidas del CAC 40 francés porque varias compañías como Orange, Amundi, Exilor Luxottica o Air Liquide han publicado hoy resultados. Si nos fijamos dentro del DAX Xetra alemán, vemos que las principales subidas la protagoniza Siemens Energy con un alza del 1,61% e Infineon con una subida del 1,40%. En el lado de las caídas vemos a Deutsche Telekom bajando un 0,32% y a Sartorius con un descenso del 0,23%. Dentro del DAX Xetra alemán vemos también a Infineon subiendo dentro del Eurostoxx, Infineon sube un 1,34% y Santander tiene un alza del 1,17%. En el lado de las caídas vemos que la principal bajada está en Deutsche Telekom con un descenso del 0,45% y baja aún más ahora Louis Vuitton con una bajada del 0,51%. Luego entramos al detalle con el comportamiento de esas compañías, con las cifras que han presentado, con las noticias que están generando esta mañana. Enseguida recordamos también cierre de Asia Futuros en Estados Unidos, pero tenemos ya ese dato que estábamos esperando, el INE, que acaba de publicar el dato adelantado del PIB del segundo trimestre del año, con un crecimiento del PIB de la economía española del 0,7% en ese segundo trimestre del año. Esa cifra, ese 0,7%, es una décima superior a la registrada en el primer trimestre del año. Si miramos el dato, el trimestre interanual, el crecimiento del PIB habría sido del 2,8%, similar a la del trimestre anterior. Si miramos por qué es lo que ha afectado a esta cifra, la demanda nacional contribuyó con 3,4 puntos y tenemos, ojo, una aportación negativa de la demanda externa de 0,6 puntos. Así que ese es el dato que acaba de publicar el INE, ese 0,7% de crecimiento de la economía española en el segundo trimestre del año, una décima por encima del crecimiento del trimestre anterior y también por encima de lo que pronosticaba el consenso de mayoría de casas de análisis que hablaban de un crecimiento, por ejemplo, el Banco de España de entre el 0,5 y el 0,6%. Luego le preguntamos a Pablo García por este dato de crecimiento de la economía española. Miramos futuros europeos, cierran Asia, Roberto. Futuros americanos, subida del 0,24% para el Nasdaq 100 y del 0,13% para el S&P 500 en un día en que hemos conocido que hoy Procter & Gamble va a presentar resultados y hay cambios en su cúpula directiva, ya que se reemplaza al director ejecutivo John Moller
por el director de operaciones Seiles Yujerikar. También vemos en las plazas asiáticas caída para el Nikkei de Tokio del 0,77%, el Hansen está operando con una bajada del 0,50% y el Kospi coreano tiene un alza del 0,66%. Y nos vamos a materias primas, después de que Arabia Saudí podría aumentar los precios del petróleo a Asia por segundo mes consecutivo. Vemos al crudo West Texas cotizando en 66,69, petróleo Brent de referencia europea en 69,33, onza de oro cotiza en $3.371 y cruce euro-dólar 1,1546, desfavorable a nuestra moneda. 9:05 de la mañana, ahora menos en Canarias. Ya han llegado las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio tienes un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios, y en una gran variedad de marcas para hombre, niño y mujer. En moda para hombre tienes firmas como Timberland, Norsails, Rushmore, Mirto o Polansar. Para mujer, Donna Karan y Now Lover. Y para los más pequeños de la casa, Boss Kidwear, Hugo, Gag, Young & Young y Pepe Jean Baño. Para los chicos, Box Orams, El Pulpo y Antonadoc. Y para chicas, Inside, Gag y Jazz & Young. Las mejores prendas para este verano te esperan en las segundas rebajas del Corte Inglés. Pero no solo eso, este 20% de descuento adicional llega también a los zapatos para mujer, con marcas como Geos, Michael Kors, Pedro Miralles, Picolinos y Skechers. Y también a los zapatos para hombre, con firmas como Callahan, Clark, Fluchos y Geos. Y para que completes tus looks con la máxima elegancia, descubre las segundas rebajas en accesorios. Para hombre, marcas como Hugo, Olimpo, Garfield y Leiva. Y para mujer, bolsos como Boss, West y Now Lover, y pañuelos de West, Now Lover y Banasari. En lencería te sorprenderá Chantel, y en ropa interior para hombre, Besop y Kid Pick le brindarán la máxima comodidad. Recuerda, son las segundas rebajas del Corte Inglés con un 20% de descuento adicional. No te las pierdas, del 14 al 31 de julio en tienda, en la web y también en su app. Educa, impacta, invierte. Nueve y 7 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Siguen las ganancias para las bolsas europeas moderadas en el caso del IBEX 35, que sube un 0,15%. A partir de las 9:30 de la mañana vamos a buscar el análisis técnico del IBEX 35 y de compañías. Lo vamos a hacer en nuestro consultorio de bolsa con Pepe Bainat. Teléfonos 915331851, WhatsApp 609224716 o nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Vamos a preguntarle enseguida también de nuevo a Pablo García por cómo han abierto algunos de los protagonistas del día, protagonistas empresariales, compañías que han presentado resultados, y el ganador en Europa lo tenemos ya. Roberto, es Philips, disparado tras presentar sus cuentas esta mañana. Pues uno de los valores más destacados dentro del viejo continente. Ahora mismo sube un 10,86% la bolsa de Ámsterdam, a pesar de que anunció hoy que sus ventas en el segundo trimestre del año fiscal registraron un descenso anual del 2,8%, pero la clave es el impacto que hace de los aranceles, mucho menor que el de Stellantis, y Stellantis prevé más de 1.000 millones de euros por el impacto de los aranceles. Philips destaca que serán 150 o 200 millones que tendrán después de este acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea. Así destacaba este impacto Roy Jacobs, CEO de Philips, sobre el impacto de los aranceles. El resultado de la primera mitad del año y el fuerte impulso de la segunda mitad, incluido las tarifas anunciadas recientemente, se redujeron frente al impacto estimado que habíamos calculado anteriormente. Nos ha permitido conseguir todo esto, así que en general tenemos impulso, llevamos ese impulso a la segunda mitad y tenemos la claridad sobre los aranceles ahora también para mitigar aún más lo que está ahí fuera. Pues una de las ganadores de la mañana, que es Philips, subiendo, disparado en bolsa más de un 10%. Entre los perdedores tenemos a Stellantis. Ahora enseguida vamos con los detalles, cayendo más de un 2%, pero tenemos también perdedores en la bolsa española, Endesa, cayendo. Eva Villanueva, con fuerza esta mañana tras presentar cuentas. Pues sí, lo que pasa es que vemos cómo se están relajando y mucho el ritmo de las caídas. A esta hora tan solo vemos una caída del 2,27%, vemos marcar un precio
a la compañía en 24,95, habiéndole visto ya los 23,76 en la jornada de hoy, cuando caía más de un 6% en los primeros compases y tan solo llevamos 10 minutos de cotización. Hoy la compañía, que ha disparado en sus resultados semestrales un 30% las ganancias, a pesar del apagón que ha introducido volatilidad en los precios, y subrayando que es un resultado muy bueno tras la eliminación de un impuesto extraordinario a las energéticas, y señalando además, defendiendo lo que ha sido su labor al frente del apagón y de alguna manera echando balones fuera de nuevo potenciales culpas que puedan recaer sobre la compañía, un asunto que eso sí ya está en los tribunales. También alerta de que la propuesta de la tasa de retribución y modelo retributivo de la CNMC para la red de distribución amenaza los objetivos de política energética del Gobierno, ya que limita la inversión en redes necesarias para la electrificación de la economía. Eso es lo que está pasando con Endesa. Tenemos más nombres propios, Eva, la bolsa española. ¿Qué movimientos estás viendo destacados esta mañana en nuestro selectivo? Bueno, pues vemos precisamente como a la cabeza están los resultados de Unicaja Banco, 3,40% de subida. Es cierto que ha batido previsiones, gana un 15% más, eleva objetivo de rentabilidad al 11%, anuncia dividendo y bueno, en la antesala de que el Santander presente cuentas vemos la entidad de Botín subiendo el 1,27%, Sabadell extiende las subidas del 1%, o dentro del sector financiero vemos a Mapfre con esa subida del 1%. También CaixaBank, por cierto, con subida del 0,79%. Importante en la lectura, en el lado de los recortes de Acción a energías renovables, que es la que más cae a esta hora, 3,13%, después de haber presentado resultados al cierre de sesión y en un escenario donde por su parte también hemos visto los títulos de Acciona, la matriz perdiendo ese 2,37%. Tras disparar su beneficio semestral un 353%. Importante el mercado continuo, algunos de los que se ha confesado al mercado y sobre todo en un escenario donde miramos uno de los títulos pertenecientes Gestamp a ese mercado de la automoción, a esta hora con subidas de casi el 5%, 3,39 euros por acción, después de haber presentado un beneficio neto de 75 millones de euros. Es un 29,25% más en el primer semestre, un 29,25% menos en un contexto de incertidumbre en torno a los volúmenes de producción, pero que ahora parece sentar bien la relajación que se extiende por el sector de la automoción. Otros títulos protagonistas vemos como a esta hora en la tabla Gestamp se cuela el primero en la tabla y el último en el continuo Esquerra Media baja un 3%. Dentro de los valores europeos hay que destacar los del CAC 40. En este caso nos quedamos con Air Liquide, que es una de las más destacadas dentro de la bolsa francesa. Sube un 1,53% después de que su beneficio neto aumente un 7% a 1.800 millones de euros sobre ingresos que fueron un 3% más altos a 13.720. Los analistas esperan un beneficio neto de 1.800 millones. También tenemos noticias sobre Orange. El valor cae un 0,57% a pesar de que eleva objetivos para 2025 y aumenta su EBITDA al 3,8% hasta los 5.680 millones de euros. También tenemos resultados sobre Exilor Luxottica. El valor sube un 5,28% después de que ese beneficio neto aumente a 1.390 millones de euros. Noticias también sobre Amundi, y es que la empresa francesa tiene un beneficio neto ajustado que aumenta al 4,9% y se eleva a 1.700 millones de euros, impulsado, como no, por las comisiones de gestión netas y en segundo lugar por los ingresos de Amundi Technology. Terminamos con Barclays, que supera las estimaciones a medida que aumentan los ingresos de la banca de inversión. El banco dijo hoy que sus ingresos totales en el segundo trimestre ascendieron a 7,2 mil millones de libras, un aumento del 14% en comparación con el mismo trimestre de 2024. El beneficio antes de impuestos se dispara un 28% interanual y el beneficio por acción se sitúa en 11,7 peniques y el valor ahora mismo sube un 0,71% en la Bolsa de Londres.
¿Buscas rentabilidad para tus ahorros? El sector inmobiliario ofrece buenas oportunidades, pero hasta hace poco no estaban al alcance de cualquiera. Con Urbanitae es posible invertir en las mejores promociones inmobiliarias de Europa desde solo 500 euros con un nivel de riesgo reducido. Tú eliges cómo y cuándo invertir, sin gastos ni comisiones y de manera 100% online. Regístrate gratis en urbanitae.com y haz que tus ahorros trabajen para ti. Ven a probar el nuevo restaurante y bar de tapas Barbudo en Príncipe de Vergara 57. Disfruta de nuestras empanadillas caseras o de nuestro bikini de rabo de toro con queso y rúcula acompañado de una gran variedad de vinos por copas. Barbudo, calidad y tradición en pleno barrio de Salamanca. Reservas en barbudo.com o llamando al 614 28 10 71. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazine dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Inversión y finanzas en tus manos. 9:17 de la mañana, al menos en Canarias. Bolsas europeas que siguen en verde. IBEX 35 aumenta las ganancias, sube ahora mismo un 0,39%. Lo tenemos en 14.276 puntos. Vuelvo a saludar a esta hora a Pablo García, director de Divaconsal Favali. Buenos días, Pablo, de nuevo. Buenos días de nuevo. Estos primeros compases del mercado. Voy enseguida al mercado, pero antes el dato que conocíamos aquí en España, 9 de la mañana, este dato adelantado del INE sobre el crecimiento, el comportamiento de la economía española en el segundo trimestre del año, un más 0,7%. Está por encima de lo que se esperaba o lo que habían publicado algunas casas de análisis, como por ejemplo Airef o el Banco de España, también una décima por encima de lo del primer trimestre del año. ¿Qué te dice, Pablo, ese más 0,7%? Así es, ha sido un dato de PIB del segundo trimestre, el previo, pues mejor de lo previsto, el 0,7 el quarter on quarter y el 2,8 superior al 2,5% a nivel year on year. La verdad es que son buenos datos que demuestran que nuestra economía es más sólida en estos momentos que el resto de nuestros comparables, sobre todo incluso en el sector manufacturero, que hemos tenido cierta debilidad en los últimos datos y que parece que España pues sigue aguantando. Pero bueno, tenemos una economía de servicios que también es donde repunta el PIB nacional y la verdad es que bueno, nos sorprende porque últimamente hemos tenido bastantes trimestres por arriba de nuestros comparables y superando las previsiones del consenso. Te preguntaba antes de abrir el mercado, Pablo, por el euro, que sigue sufriendo. Está bajando ahora mismo casi medio punto, lo tenemos en 1,1536. Le duele al euro esto del acuerdo comercial, ¿no? Bueno, lleva sufriendo durante mucho tiempo. Es verdad que se ha dado la vuelta, que estaba más buscando la zona de 1,18, 1,19 y ha habido bastante volatilidad, pero hemos vuelto a niveles de hace prácticamente un mes. No hay que tomárselo a mal, pero bueno, puede ser una cierta relajación para los exportadores europeos, que no olvidemos que aparte de los aranceles, que como comentábamos en la entradilla, es un mal acuerdo, lo que pasa es que algunos todavía se creían que el bravucón de Trump quería un 30%, Trump quería un 15% y lo ha conseguido, pero es que además si tenemos a un euro muy apreciado se nos complica mucho más la vida, como algunos de los exportadores europeos ya han venido a reflejar, es decir, se une el hambre con las ganas de comer, así que esta cierta relajación del euro podría darnos un pequeño respiro. Claro, vamos al turrón, vamos al mercado, vamos a las compañías. Endesa está liderando las caídas en el IBEX, Pablo, se está dejando la empresa, la energética, un 3%, a pesar de que ha mejorado beneficio un 30%, a pesar de que ha batido previsiones. ¿Qué es lo que no le está gustando a los inversores?
Bueno, yo creo que los resultados están totalmente en línea con lo previsto. Fíjate, el EBITDA de 2,71 billones de euros más 12%, que no está nada mal. 2,72 esperaba el consenso. Incluso a nivel de EBIT o de beneficio neto con un crecimiento del 30%. Es tan solo, estamos hablando de décimas por debajo de lo previsto. La deuda sigue elevada en 9,90 billones, pero no es una novedad. Capacidad instalada, generación eléctrica, hemos estado mirando todas las cifras, incluso reafirmando el plan estratégico 2025-2027 con inversiones brutas que crecen un 8% respecto al plan estratégico todavía vigente de 2024 al 2026. No encontramos grandes novedades y un poquito de toma de beneficios en un sector de utilities, telecom, que han funcionado especialmente bien. Por buscar otro nombre propio más en el IBEX, Unicaja disparada, más de un 5% arriba. Presentaba también cuentas hoy con esa mejora del beneficio, la banca subiendo también hoy, Santander más de un 1%, 1,5%. Mañana Santander presenta cuentas. ¿Cómo están los bancos? ¿Qué te están pareciendo los resultados que hemos conocido hasta ahora? Los bancos están dando unos resultados extraordinarios, incluso con 4 recortes de tipo por parte de la autoridad monetaria de la eurozona. Es sorprendente que aguanten sobre todo los márgenes de intermediación, que aguante la solvencia, incluso la mora con una desaceleración del crecimiento. La verdad es que es complicado que puedan batirse sine die las estimaciones del consenso, pero hemos visto la gran banca norteamericana que ha dado unos resultados muy satisfactorios con JP Morgan, con Citi, incluso Morgan también ha dado buenas cifras. Y aquí en Europa hemos visto, hoy hemos visto Barclays. El mercado está recogiéndolo de una forma quizá bastante tibia, pero los resultados también podemos considerar que son más que aceptables, con un rote del 12,3%, 11,3% está esperando el consenso. Incluso los niveles o los ratios de rentabilidad sobre los fondos propios, sobre cualquier tipo de nivel de rentabilidad están siendo buenos, y los márgenes de intermediación incluso en el caso de Barclays también han superado. Para Santander, hemos visto ya como siempre los resultados de Bankinter, que han sido de una calidad extraordinaria y que el mercado los premió con subidas, creo, del 5,35, si no recuerdo mal, al día siguiente. Es decir, que la banca sigue publicando muy bien, lleva un más 35% el stock 600 bancario y es uno de los líderes de este movimiento. ¿Hasta cuándo? Nosotros seguimos todavía sobreponderados en el sector bancario. Bankinter ha sido nuestro estilete en el caso de España, pero es verdad que damos poca probabilidad de que sigan sine die sorprendiendo con estos fantásticos resultados. Pero como siempre digo, tenemos un colchón de plusvalías, aguantamos, the trend is your friend, la tendencia es tu amiga, y de momento nos mantenemos. Pero es verdad que gran parte de ese recorrido ya está hecho. En Europa muy bien Philips, subiendo ahora mismo en tiempo real más de casi un 9%, tras mejorar previsiones, presentar cuentas. Muy bien también Essilor-Luxottica, con las cifras por encima de lo previsto, ya lo mencionabas antes, más 5,4% ahora mismo, y lo peor parte se la lleva hoy, entre las que más caen, Stellantis, con esas pérdidas que ha anunciado 2.300 millones, con ese impacto de los aranceles, 3,5%. Cuéntame algo de estas empresas. Pues mire, yo quería hacer precisamente una aclaración. Hemos dicho que el sector bancario lo está haciendo bien y estamos posicionados, pero donde está el upside, donde está el potencial, es precisamente en algunas compañías en las cuales puede haber sorpresa. Una es Essilor, que ha sido bastante machacada, una gran compañía que tenemos en cartera, que hemos estado sufriendo. Otra es Philips. O Air Liquide no, porque Air Liquide sí se mantiene, y otra es Carrefour, que habíamos tenido downgrades de forma muy importante por algunas casas y está subiendo un 5,5 después de los resultados de la semana pasada. Es decir, que ahí es donde hay que ir rotando las posiciones. Es decir, si todo el mundo está metido en bancos y nos metemos ahora en bancos con un más 35% year to date, el riesgo de que haya una decepción es superior. ¿Cuántas veces lo hemos comentado, verdad, Rubén? Sí. Que los mercados cotizan que los resultados sean mejores o peores, no que sean buenos o malos. En el caso de Essilor ha sido una gran sorpresa, porque yo creo que los resultados han templado un poquito los ánimos. Muchos analistas estaban muy nerviosos con la cifra, y la verdad es que las ventas subiendo un 7,3% year on year y a tipo de cambio constante superan claramente las estimaciones del consenso, con unas muy buenas ventas, o mejor de lo previsto, mejor dicho, en América del Norte, etcétera, ¿no? Y desde luego la que se ha llevado, la palma de oro ha sido Philips, ¿no? Sobre todo a nivel de márgenes, ¿no? Los márgenes no se esperaban que fueran tan potentes, y el beneficio operativo casi duplica las estimaciones del consenso, ¿no? A pesar de que las ventas caen un 2,8%, han superado las estimaciones, ¿no? Y las guías anuales que han dado, pues están bastante bien, aunque más o menos en el rango de las estimaciones del consenso, ¿no? La parte negativa es verdad que Stellantis, Vicat, la cementera y agregados francesa, Bank of Ireland, que ha decepcionado ligeramente, pero está tomando una toma de beneficio, básicamente lo que comentábamos anteriormente. Pero Stellantis
Es que, a ver, después de las cifras que hemos visto en el sector, después de que sigues teniendo esos aranceles del 15%, después de que tienes la competencia de China, después de que tienes los problemas de cadena de suministros, después de que tienes los problemas de demanda, chicos, es que estar en el sector automóvil es un riesgo enorme. Que es verdad que ciertos cíclicos, y en este caso de consumo, lo han hecho especialmente bien las últimas semanas, porque hemos visto una cierta rotación, ese apetito por el riesgo, pero estamos asumiendo que el sector recupera. Caen las ventas netas de este año antes un 13%, en Estados Unidos caen un 26%, ¿no? O sea, son cifras malas, pérdidas netas de 2,26 billones de euros y unas estimaciones de 1,5 billones de euros para el conjunto del ejercicio debido precisamente a esa política arancelaria del señor Trump. Así que con este horizonte yo básicamente, estén o no baratas, yo no entraría y seguimos fuera del sector. Termino en Estados Unidos, Pablo, con dos focos de atención. Por un lado la FED, empieza la reunión de 2 días, mañana conoceremos la decisión, ¿se va a rendir Powell o no? ¿O cómo lo ves tú? Y luego el récord en Estados Unidos del Nasdaq, no sé si ese récord, lo que está anticipando es que esta semana las 4 de las 7 magníficas que presentan cuentas, Apple, Amazon, Microsoft y Meta, nos van a dar una sorpresa positiva con sus resultados. A ver, esta es la pregunta más fácil que me has hecho en mucho tiempo, ¿verdad? La FED no va a tocar tipo. El consenso es prácticamente del 98%. No lo va a tocar y no se va a doblegar. Y lo sorprendente no es que no se doblegue, sino... Bueno, Trump se va a enfadar siempre. Este hombre se levanta ya cabreado. Pero desde luego... Powell ha mantenido una estoicidad extraordinaria ante todos los envites, insultos. Es que yo no sé qué más necesita. Esto es como cuando coges un perro, le atas el rabo, le das vueltas y el perro te sigue queriendo. Pues igual, ¿no? La verdad es que es sorprendente. Va a agotar su mandato hasta el año que viene. No olvidemos que más lo puso él en poder. Es increíble, ¿no? Este señor Trump, cómo cambia. Pero es que la política monetaria de la FED le está dando la razón, ¿no? Al fin y al cabo, es verdad que la inflación se nos ha ido un poquito por arriba de ese 2% de la eurozona, ¿no? Con el 2,7% de junio, que ha subido desde el 2,4% de mayo, 2,9% la subyacente, desde febrero que no teníamos una subyacente tan alta, pero es que es normal que esa política arancelaria haya tenido un impacto inflacionista. Pero por el contrario, el mercado de empleo, los ADP, los non-farm payrolls, los JOLTS siguen siendo en una ligera desaceleración, pero nada preocupante. Así que el mercado está contento con el señor Powell y el mercado está contento con Trump. Casar, ¿verdad? El agua y el aceite es muy complicado, pero no va a haber recorte de tipo, va a mantener un mensaje bastante sólido y coherente y, bueno, pues por supuesto tendremos la pataleta de Trump que nos da siempre mucho juego, tanto a periodistas como a analistas. A ver que se te corta. ¿Y lo de las tecnológicas cómo lo ves para esta semana? Termino por ahí. Bueno, están publicando muy bien. De hecho, Nvidia está en máximos. Estamos teniendo unas cifras extraordinarias que están haciendo que precisamente el consumo discrecional y el sector tecnológico están subiendo estimaciones de PPA. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir confiando. Hemos tenido una especie de bache de confianza precisamente con los aranceles a principios de abril, pero sin embargo los resultados están siendo, yo diría que de muy buena factura. Bueno, quizá hay algunas que sigan haciéndolo un poquito peor, como Intel, que ya habíamos visto, y es una compañía con un perfil distinto, pero Nvidia, Alphabet, que vimos la semana pasada, Microsoft, etcétera, son miembros de nuestra cartera internacional que siguen funcionando muy bien y que seguimos confiando en ellas. Pablo García, de Iberconsa Favalio, gracias como siempre, que vaya bien, un abrazo fuerte. Igualmente, chao. ¿Conoces Banco Big? Somos tu banco de inversión y ahorro. Pero no solo eso. Somos tu plataforma de brokeraje con todo tipo de productos. Acciones, bonos, ETFs, fondos, futuros y además contamos con una demo técnica con 100.000 euros ficticios para que puedas aplicar todos tus conocimientos sobre el trading. Banco Big. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital. ¿Sabes que tomando 2 litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. Nueve y media de la mañana, enseguida vamos a ir a nuestro consultorio de bolsa para que nos vayan dejando ya, si así lo desean, su pregunta, su consulta sobre compañías, sobre índices, sobre acciones. 915331851, 915331851 y el WhatsApp 609224716. También en nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Pero antes, muchos están de vacaciones, muchos se van a ir de vacaciones y nos podemos llevar el dinero a la playa. Podemos irnos con tranquilidad con nuestras inversiones en el bolsillo, con Ironía Fintech y con Javier Riaño de Ironía Fintech. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Rubén. Pues muy bien, ¿y tú? Para todo aquel oyente que se nos acerque y anda, ¿cómo es esto de llevarnos el dinero a la playa y qué me puede aportar Ironía Fintech? Lo primero, ¿qué es Ironía Fintech? Y algunos se dirán, oye, ¿por qué ese nombre? ¿Cómo fue? Mira, pues te cuento. Bueno, ¿qué es Ironía Fintech? Pues yo diría que es el mayor supermercado de fondos de España. Tenemos más de 27.000 fondos disponibles y con muchas diferencias respecto a lo que estamos habituados. Es el único supermercado que ofrece las clases limpias de los fondos, que para los oyentes que no lo sepan, pues es el mismo producto, pero con unas comisiones más baratas, que podemos tener un ahorro de media en torno al 1% respecto al mismo producto financiero contratado a través de una entidad financiera tradicional, con lo cual el ahorro es muy importante. Es una plataforma que tampoco obliga a tener ninguna cuenta bancaria adicional, etcétera, sino que las compras se hacen desde el propio banco de cada cliente y con luego herramientas de inteligencia artificial que, como decías, pues también nos permiten irnos a la playa con tranquilidad, pues porque los fondos de inversiones entre esos 27.000 pues puedes encontrar prácticamente de todo. Y el nombre de Ironía es la mezcla tiene varias connotaciones. Es la mezcla de iron, en inglés de hierro, y de IA. Somos, pues yo creo que de las primeras entidades, también por el nacimiento nuevo, en poder incorporar no solamente en el desarrollo de la plataforma, sino en las capacidades para el usuario de utilizar herramientas de inteligencia artificial para la selección de fondos, para analizar las carteras, etcétera, y de ahí viene un poco el nombre. Y luego, Ironía, porque no deja de ser un objetivo que tenemos que una empresa pequeña y de reciente creación pues rompa un poco el status quo de la distribución de fondos en España. ¿Cómo es la operativa? ¿Cómo es el funcionamiento para si alguien diga, oye, mira, me voy este viernes, que sea mucha gente a la playa y quiero ver qué me ofrece esto que están contando en la radio, que está contando Javier Riaño de Ironía Fintech? ¿Qué me ofrece la plataforma? ¿Cómo es? Pues lo más fácil para cacharrear, como dices, oye, ¿qué es esto de Ironía? Es meterse en nuestra página web, que es www.ironia.tech, y ahí puedes ver las diferentes servicios que ofrecemos, desde toda esa gama de fondos que te decía, de los 27.000 fondos disponibles, hasta los diferentes servicios. Básicamente ofrecemos dos servicios principales. Lo que llamamos el plan libertad, que es, oye, yo me quiero construir mi cartera como me dé la gana, con lo cual ahí soy un puro supermercado en el que te doy acceso a toda la gama de fondos. Y luego está el plan gestionado, que es el servicio para aquellos clientes que no tienen un conocimiento de los productos que hay que comprar, que es el servicio de gestión discrecional, que se hace un test de idoneidad previo en el que se establece los conocimientos y la experiencia inversora y el nivel de riesgo que el cliente es capaz de tolerar, y a partir de ahí se le asigna un nivel de riesgo y se le conforma ya una cartera preestablecida para esos clientes que o no saben o no quieren ponerse a indagar en el fondo. Y eso, como te digo, en www.ironia.tech aparece todo bien explicado. También está la opción siguiente, que es simplemente registrarse con un correo electrónico que no tiene ningún coste, y accedemos prácticamente a una información similar, pero con más detalle, a nivel sobre todo de análisis de fondos. Tienes información ya mucho más sofisticada y cuantitativa de la evolución de los productos, de los ratios de los últimos años, etcétera, etcétera. ¿A quién se dirige, Javier, Ironía Fintech? Al público retail. De hecho, Ironía es un agente financiero de Diafanum, que es la sociedad de valores matriz de la compañía, que es una sociedad de valores que se dirige a un público de patrimonio alto o medio alto.
Y cuando creamos Diaforum, que yo estaba ahí desde el minuto 1, siempre decíamos, esto que hemos montado para los clientes de patrimonio muy alto, estaría fenomenal poder darle acceso a los clientes que no pueden acceder a una banca privada. Y con ese objetivo tan romántico, si me permites, nació Ironía, para poder dar acceso a mi hermano, a mi padre, que no tienen unos capitales para poder ir a un banco privado que podamos conocer, pero darle acceso a los mismos productos en los que invierten las grandes fortunas. Esa es justo la idea con la que nace Ironía. Porque llega hablas de capital. ¿Desde cuánto dinero podemos invertir con Ironía FinTech? ¿Cuánto tenemos que tener? Nada, desde 10 euros. O sea, no hay ningún mínimo para invertir. Para que tengamos una idea, tenemos 350 millones de euros ahora bajo gestión o administrados a través de la plataforma, de unos 3.500 clientes. Y la mediana de patrimonio está en 20.000 euros. O sea, no hay un mínimo para nada de invertir. Lo que no te he dicho y que sí que es importante también es que la plataforma no es gratuita. La plataforma lo que hacemos es, a cambio de dar acceso a esos 27.000 fondos, de esas clases limpias, etcétera, la plataforma tiene un coste de 99,99 euros en ese plan Libertad y de 39,99 en el plan gestionado. Lo que es muy importante es que esa tarifa es fija, da igual el importe que tenga, con lo cual cuanto más dinero tiene el cliente, pues el ahorro que consigue es mayor. Para saber más, como decías, que está toda la información en la web, recuérdame dónde podemos ampliar, leer con detalle cuando queramos. Oye, si queremos hacerlo ya para irnos a la playa con nuestro dinero, porque esto no lo podemos llevar en el móvil, claro. Sí. Fácilmente consultarlo, invertir, echar un vistazo. Ahora que vamos a tener tiempo, ¿no? Que vamos a tener un poquito más de tiempo, ese tiempo muerto, decimos, oye, vamos a bichear un poco, ¿no? En la plataforma, cómo es, que a lo mejor el día a día nos come y es más complicado. Sí, Javier. Pues en la página web también hay una sección de formación, que llamamos, en la que hay artículos tanto propios como externos y sobre todo ahí remarcaría los propios en los que explicamos todo el funcionamiento de la plataforma, también desde el punto de vista de seguridad, que a veces mucha gente nos pregunta, ahora ya menos, pero al principio, oye, y Ironía es un... Seguridad y transparencia, ¿no? Sí, sobre todo somos una sociedad de valores regulada por la CNMV, la comercialización de fondos además tiene muchas ventajas porque los fondos de inversión no forman parte del balance de ningún comercializador, con lo cual, desde el punto de vista de seguridad jurídica, los fondos de inversión, que es a lo que nos dedicamos nosotros, yo diría que es el vehículo más seguro, sin lugar a dudas, para el inversor, porque da igual que el comercializador desaparezca o lo que fuera, pues el dinero está en el fondo, no está en el balance del comercializador. Pues Ironía FinTech, para irnos con nuestro dinero tranquilo a la playa y también a la vuelta de la playa. Javier Riaño, gracias, que vayan bien esas vacaciones y hablamos pues, a la vuelta. Muchísimas gracias a ti, Rubén. Mucho. Un abrazo. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. El Pozo Alimentación ha conseguido la certificación en eficiencia energética basada en la norma internacional ISO 50001-2018. Con este reconocimiento, la empresa de alimentación, presente en millones de hogares españoles, refuerza su compromiso en sostenibilidad. La ISO 50001 avala el sistema de gestión responsable de la energía que ha integrado el Pozo Alimentación en su actividad industrial. Dentro del proceso de certificación se han llevado distintas actuaciones, entre las que destacan el uso de energías renovables, como la construcción de la central solar fotovoltaica más grande de España para la producción de energía eléctrica destinada al autoconsumo de la compañía para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y luchar así contra el calentamiento global, en la implantación de nuevas tecnologías y en el desarrollo de proyectos de innovación que integran mejores prácticas para reducir sus emisiones. Esta apuesta supone inversiones que superan los 35 millones de euros. El Pozo Alimentación ha contado para la obtención de este certificado con el asesoramiento de la consultora especializada Coneri. Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Pues vamos con ello, consultorio de bolsa hoy con Pepe Bainat, director de bolsasyfuturos.com. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Muy bien, vamos a ver cómo va eso y qué nos depara este veranito, esta última semana del mes de julio. Y empiezo precisamente con lo que nos pregunta un oyente, es Robert, a través de nuestro canal de YouTube. Recuerdo las formas de contacto, el 915331851, 915331851, WhatsApp 609224716 y nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Y nos pregunta si no parece extraño que este año no exista la volatilidad típica del verano, si no te parece raro. Y aprovecho esta pregunta para decirte, oye, ¿cómo tenemos al mercado ahora mismo, Pepe? Bueno, a ver, la volatilidad sigue existiendo. Tenemos valores que siguen teniendo caídas fuertes, recuperaciones. Lo que pasa es que lo que no hemos visto todavía es una tormenta de verano. Ajá. Bueno, el año pasado llegó a principios de agosto. Ahora todavía no hemos llegado a agosto. Ya veremos. Es decir, que no tenemos que pensar que este verano va a ser tranquilo, ni mucho menos. Que de momento lo está siendo. De hecho, a ver, la característica fundamental de los veranos es que suele ser tranquilo, porque hay menos volumen de operativa, mucha gente pues está de vacaciones, entonces muchas veces pues está mucho más tranquilo si no pasa nada extraordinario. Lo que pasa es que suele pasar algo extraordinario, ¿no? De repente algo pasa que hace que haya volatilidad y al haber menos volumen, precisamente esa volatilidad se acrecenta, ¿no? Porque las ventas hacen que baje más o las compras hacen que suba más. Pero de momento no ha pasado nada significativo, ninguna cosa especial, pero eso no quita que lo pueda pasar, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, pues hemos visto como Trump al final estaba en un 50% de llegar a un acuerdo con Europa y al final ha llegado. Eso que ha hecho, que nos ha quitado pues la incertidumbre, ¿no? Que suele ir mal al mercado, pero por una parte ha habido menos incertidumbre, o sea, nos ha quitado la incertidumbre, pero por otra han aprovechado ese movimiento quizá positivo para vender ayer mismo, ¿no? Es decir, que ayer vimos un nivel máximo. Yo hablaba de la superación del nivel de los 14.370 como una superación importante. Ayer se superó, llegamos a superar los 14.400, pero a partir de ahí vinieron las ventas. Y vimos una vela negra. Esto es un posible fallo alcista en el IBEX. Y muchas veces las caídas más o menos fuertes vienen tras un fallo alcista precisamente, ¿no? Así que bueno, tenemos que ir con una cierta cautela. Hoy nos hemos despertado con calma, de momento no pasa nada porque Estados Unidos sigue muy fuerte, sigue marcando máximos, pero hasta que no superemos esa zona de los 14.400 yo no voy a estar tranquilo. A mí ya me da una señal de un cierto peligro y ahora si perdiéramos ya este pequeñito puntito, ¿no?, que nos lleva a la sucesión de máximos y mínimos crecientes en la zona de 14.160, ya a mí me empezaría a preocupar. Yo creo que ya podríamos estar gestando esa volatilidad, ese movimiento quizá bajista de verano que podría llevarnos a la media de 200, que está en la zona de los 13.000. Esto es un poco hablar por hablar, ¿no? No sabemos qué es lo que va a pasar, pero lo cierto es que ya ha habido una señal de un fallo alcista y un nivel a partir del 14.400 que si no superamos tenemos que ir con cautela. Eso en cuanto al IBEX. De momento las bolsas americanas lo están haciendo muy bien, el S&P 500 sigue haciendo máximos, el Nasdaq sigue marcando máximos y bueno, pues de momento es verdad que son unos máximos muy poquito a poco, ¿no? Están ahí como poquito y eso pues hay veces que puede acabar con un movimiento de corrección, sobre todo porque cuando más se alejan de la media de 200, pues bueno, pues más probabilidad hay de que venga una corrección. Así que bueno, pues ahí estamos, ¿no? En una tensa calma. De momento es verdad que tranquilos, pero en cualquier momento puede pasar algo. Vamos a las compañías, a lo que nos están preguntando los oyentes. Miguel Ángel, por ejemplo, nos pregunta por Novo Nordisk y por Leonardo. Novo Nordisk dice que las tiene en cartera compradas a 60,75, eso Novo Nordisk, soportes. Y también, ¿qué piensas de Leonardo? Que cree que publica resultados mañana, nos dice este oyente, nos dice Miguel Ángel. Vale, pues vamos a ver. Novo Nordisk es un valor clarísimamente bajista, ¿no? Eso, además es que no hace falta ser analista para darse cuenta de esto, ¿no? Cuando veamos que un valor está haciendo esta escalerita hacia abajo, o sea, máximos mínimos y cada vez más abajo,
Simplemente tenemos que llegar a la conclusión de que es bajista y lo más inteligente es no estar en un valor bajista porque es muy probable que caiga más, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, Novo Nordisk vemos cómo lleva esta sucesión bajista después de un muy buen movimiento alcista. Es una buena empresa, por lo que después de todo este movimiento, tiene un movimiento parecido a lo que podía ser Nike, ¿no? Que ha tenido una caída fuerte, pero no ha llegado a zona muy deprimida. Y desde aquí podría perfectamente girarse al alza. Aquí parece, ¿no?, que quiere hacer como una especie de suelo, es verdad, en la zona de los 400, sí que parece que quiere hacer una zona de suelo. Es una apuesta un poquito arriesgada, porque todavía no es alcista, pero es uno de esos valores que se puede asumir un riesgo comprando, poniendo un stop por debajo de los 408 lo podíamos poner ya, limitando un poco el riesgo, pero hay que asumir que realmente hasta que no recupere su media de 200, que está en la zona de 565, sigue siendo un valor claramente bajista, ¿no? Entonces, solamente para quizá una inversión más arriesgada, pero yo sigo siendo partidario de invertir en valores alcistas y no en valores bajistas, aunque como este, que es un valor que ha caído mucho y que es de mucha calidad, se puede buscar algún punto de de fallo bajista o algo así para intentar entrar. Ahora sí que parece, ¿no?, que en la zona de 400 podía haber hecho ahí un pequeñito fallo bajista y podría ser una opción, aunque con más riesgo. En cuanto a Leonardo, pues bueno, Leonardo es de las que lo están haciendo bien, ¿no? De las que dentro del armamento, de las que mejor lo están haciendo. Es verdad que ha tenido ahora un movimiento a la baja, desde la zona de 55 hasta la zona de 45, pero esto no deja de ser normal. Es un valor que está por encima de la media de 200, cuando se aleja mucho tiende a acercarse, ¿no? Entonces, bueno, ahora es verdad que ha encontrado una resistencia en la zona de 50 que le está costando, que de momento no puede, y que es probable que todavía baje a la zona de 40, ¿no?, porque sería tocar la media de 200. Entonces yo ahora mismo no haría compras en Leonardo a menos que recuperara 50, y si bajara a la zona de 40 estaría muy vigilante para ver si hay un giro y ahí probablemente tomar una posición. Pero ahora mismo creo que estamos un poco en tierra de nadie, difícil de pronosticar, y yo no estaría hasta que no recuperara 50. Energy Fuels, pregunta otro oyente, el ticker es 4US, dice que tiene ganancias alrededor del 40%, ¿qué harías? ¿Que si le ves recorrido al alza o que si recomiendas salir? 4 US. Sí, Energy Fuels. Es Energy Fuels, ¿no? Energy Fuels, eso es. Vale. Vamos a ver si nos lo cogen. Vamos a ver, porque de momento está ahí y no... Te dejo si quieres buscándolo, te ayudo, lo que leemos otra y vamos avanzando. Voy a intentarlo otra vez, espera. Aquí lo tengo, vale. Ahora sí que me lo abre. Vale. Bueno, pues es un valor que ha tenido ahora una caída fuerte, pero si miramos, es muy importante coger el gráfico un poco de largo plazo y venir de donde venimos, ¿no? Así lo que vemos es que este año este valor marcó un máximo, de hecho salió, ¿no?, a cotizar a finales de 2013, marcó un máximo en 2014 en la zona de 11,90 y ahora en todo este movimiento alcista ha llegado a la zona de 11,30, ¿no? Con lo cual lo que vemos es un valor que no ha sido capaz de en 11 años generar valor para el accionista, ¿no? Entonces es un valor que, bueno, pues aquí tuvo una caída fuerte, luego una recuperación, ahora otra vez una caída. Es uno de estos valores que puede tener movimientos un poco laterales, pero de momento no es un valor alcista de largo plazo, ¿no? Más bien es un valor lateral de largo plazo, que sí que es verdad que tiene esos movimientos fuertes, ¿no?, que en este caso pues de la zona de 2 ha subido a la zona de 10, pero al final es un valor muy especulativo. Y hablando de valores especulativos, ahora mismo lo que ha hecho ha sido perder una tendencia alcista que llevaba, por lo que ahora parece que lo que toca es seguir bajando, ¿no? Entonces es un valor que ahora mismo yo no me plantearía tener en cartera, solo para especuladores, y ahora deberíamos vigilar esta sucesión de máximos y mínimos decrecientes, aunque sea más de corto plazo, y si no fuera capaz de recuperar esa zona de 6, que es donde rompería esta sucesión, es un valor claramente bajista. Así que es un valor para no tener en cartera, y si recuperara 6, pues a nivel especulativo
se puede intentar hacer algo, pero solo para quien le guste especular, quien le guste buscar valores fuertes, alcistas, mantenerse un poco más a medio plazo. Este no es el adecuado. Prosegur, pregunta Juan. La tiene con pérdidas y dice que quisiera saber a qué se debe la caída cercana al 5% de apertura de hoy y qué le parece seguir invertido. Precio objetivo. Prosegur. Bueno, Prosegur, la verdad es que no sé si ha salido alguna noticia hoy. No, tampoco. Espera, que vamos a mirar si clave, nos hemos porque dejado, porque no sé. Un día como el de hoy con tanta noticia, yo no he visto nada tampoco. Normalmente cuando pasa esto es porque alguna noticia ha salido, pero bueno, el caso está en que... Cuentas que se ha cotizado, que presentaba ayer, pues Prosegur Cash. Bueno, a ver, Prosegur es un valor que lo está haciendo bien, ¿no? Es un valor que era de estos valores, ¿no?, que hablamos que lo hacía muy bien, ha tenido una corrección fuerte y a partir de aquí ha mejorado mucho. Ha roto la sucesión de máximos y mínimos decrecientes precisamente superando este nivel, la zona de los 2,40, y ahí lo que ha tenido ha sido pues un movimiento alcista más fuerte y ahora está en plena corrección. Esta corrección es muy probable, conforme la está haciendo, que la está haciendo con violencia, sobre todo si hoy acabara mal, que vaya a buscar esta zona de 2,40, 2,30, ¿no? Que esa sería buscar otra vez la media de 200. Es lo que estamos comentando, ¿no? Cuando un valor se escapa mucho de la media, al final tiende a corregir hasta ella. Por eso muchas veces hay que buscar stops de corto plazo, ¿no? En un caso de que ya haya subido mucho. Ahora mismo ya pues el stop ya se hubiera ejecutado en la zona 2,90 y estaríamos esperando a que cayera hasta aquí. Para una inversión de medio largo plazo, quiero decir, alguien que la tenga comprado, pues yo que sé, a 1,5, a 2, tranquilamente, pues se puede aguantar esta caída porque sigue siendo alcista de medio plazo. Lo que pasa es que ahora mismo pues tiene pinta de que esta corrección continúe hasta la zona de 2,40, podría incluso llegar a la zona de 2,30. Vale. Así que bueno, en el corto plazo no pinta bien. Yo si no estuviera dentro no entraría, esperaría a esta zona. Y si estuviera dentro, pues bueno, si hoy vemos que acabara mal o que perdiera los mínimos de hoy en la zona de 2,70, pues probablemente igual se puede salir, esperar y a lo mejor comprarla un 10% más abajo. Vale. Beneficio de Prosegur, cuentas, más 80%, 64 millones de euros de ganancias en el primer semestre del año. Más valores. Acerinox dice con las últimas recomendaciones de rebaja de precio, ¿qué hacer con la compañía? Dice si mantener o recoger beneficios, ¿a qué precio? Las tiene compradas este oyente a 10,3. Eso Acerinox. Y otro oyente nos pregunta por CaixaBank, que le gustaría entrar hoy, si le pudieras dar un stop loss. Acerinox, compradas a 10,3, ¿qué hacemos? Vale. Y CaixaBank para entrar hoy, ¿sí o no? Bueno, pues Acerinox es un valor un tanto extraño, ¿no? Está haciendo cosas raras, por decirlo así, porque por una parte tiene muchos motivos para caer, porque es víctima de los aranceles absolutamente de Trump. De hecho, cada vez que ha hablado de rebajar los aranceles ha dicho excepto el acero y el hierro. Entonces, ¿qué pasa? Que el acero no es una situación, no tiene una situación positiva, ¿no? De hecho, el otro día también habló de, en vez de bajarlos, de subirles al 50% los aranceles exclusivamente al acero, ¿no? Entonces, bueno, la cosa está en que aún así lo está haciendo bien. Aún así está manteniendo muy bien el tipo. Aquí incluso hizo un ataque a la zona de máximos históricos. Es verdad que luego vino una caída muy fuerte. Ahora ha vuelto otra vez por encima. Entonces, bueno, es un valor que de momento se puede mantener siempre y cuando no pierda esta zona. Aquí tenemos una zona muy importante, ¿no? Porque coincide con los máximos que marcó en el año 2024, coincide con un soporte que ha marcado durante este 2025 y coincide con la media de 200. Y además rompería una sucesión de máximos y mínimos crecientes, ¿no? Es decir, que esa zona de los 9,90 es clave, es el nivel que no tiene que perder. ¿Qué se puede hacer? Pues si se tiene en cartera, poner un stop, o si cierra por debajo del 9,90, salirse directamente. Pero es verdad que para compras, yo precisamente estar en un valor que tiene tantos problemas y tantas situaciones como esta que le puede venir, pues no me gusta, ¿no? No tiene buen aspecto. Otra cosa es que vuelva a hacerlo bien y superará en este caso la zona de los 11. Ahí sí que diríamos, mira, la fortaleza del mercado es máxima y ahí se puede entrar
perfectamente en acero inox. Vale, ¿y CaixaBank para entrar hoy? Y luego tenemos a CaixaBank. Sí. Bueno, pues CaixaBank lo está haciendo bien, porque es un valor que acaba de superar máximos históricos. Es verdad que la banca ha subido mucho, que si vemos un poco la separación con la media de 200 está bastante separado, pero el hecho de haber superado ahora mismo un máximo histórico y además haber hecho esta figura, ¿no?, que es un gap de escape, lo que nos lleva a una posible compra con un stop claramente por debajo de 7,75, ¿no? Es decir, que se puede comprar por debajo de 7,74, yo pondría el stop. Si se tiene en cartera, stop en 7,74. Yo me estoy esperando en algún momento un rechazo alcista en la banca, es decir, que haga una especie, esto, ¿no?, como que ahora supera máximos y luego venga una caída, con lo cual sería una señal muy negativa, pero lo bueno es que nos permite ajustar mucho el stop. Ahora ya el stop estaría en 7,74, con lo cual todo el mundo que te haya comprado en cualquier punto CaixaBank está ganando. Entonces le puede poner ese stop en 7,74, asegurar beneficios y de momento si sigue subiendo dejarla, porque podría seguir subiendo perfectamente. De hecho, lo más probable es que continúe subiendo. Venga, vamos a controlarlo casi ya y cerramos prácticamente con un mensaje de audio. Buenos días para todos. Por favor, si me pueden analizar las acciones de Power Solution International, que el ticket es P de Pamplona, S de Salamanca, I de Irlanda, X de xilófono, del mercado de Nueva York. Las tengo compradas a $37. Que me diga si es hora de recoger ganancias. Y también me gustaría que me analizaran las acciones de coches chinos XPeng, que el ticket es X de xilófono, P de Pamplona, E de España, V de Valencia. Gracias por atenderme. Pues a ver si nos da tiempo, que vamos muy fuera de tiempo. PSIX, Power Solution, ganancias abultadas, porque dice que las tenía 36, quiero recordar, y cerraron ayer por encima de $89. Dime algo de esta, de Power Solutions. Bueno, yo Power Solutions, a ver si es que la tengo. En el Nasdaq, P de Pamplona, no S de Sevilla y de Italia, X. Sí, no sé por qué no la tengo actualizada.